Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un día muy especial, hablando de un tema muy interesante. Estamos esperando a que se una Cala. Ahora Ahí sí, está, muy bien. sí, se Cosas pudo, que pasan en los vivos. totalmente. Sí, costó Todo. ahí, costó contactarnos nuevamente porque la primera vez habíamos podido, pero ahora vamos todavía, sí se pudo. Sí se pudo. Bueno, le estaba contando a la gente mientras te conectabas que hoy era un día muy especial porque le iba a hacer una entrevista a una persona a la cual quiero mucho, que sos vos. Así que, si te parece, Cala, vamos a empezar enseguida para no perder más tiempo y que nos Gracias, den Gis. el reloj. Sí. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de coaching ontológico y tocar muy por encima las emociones y hablar, y para hablar de todo esto tenemos a ella, y digo muy por encima porque es el tema emocional, es un área muy extensa y de mucho desarrollo, así que vamos a tocar algunas cositas, pero sobre todo vamos a hablar de lo que es el coaching ontológico. Ella es Karina Zucker, ella es coach ontológico recibida de ECOA, Escuela de Coaching Ontológico de Argentina. También es profesora de yoga vital terapéutico, de ahí nos conocemos con Kala, y de ahí viene su nombre espiritual, Kala Devinata. ¿No es así, Kala? No me equivoco. Kala Así es. Devinata. Así es. Em, y también Kala es ceramista. Actualmente acompaña desde el coaching y el yoga a personas que están en distintos procesos de sus búsquedas físicas, mentales, emocionales y espirituales. Muchas gracias, Kala, por estar en este momento con nosotros y por tu tiempo. Gracias, Gis. Gracias por la propuesta, por la invitación y por abrirme las puertas, ¿no? A este espacio. Feliz de estar No, acá y compartir. igualmente, muy feliz de tenerte y de que esta entrevista pueda quedar guardada también para aquellas personas que les interesa, que se van a empezar a conectar, pero que también va a quedar guardado en Instagram, en esta cuenta, en Giselo Yarzo, la fórmula conexión interna, y en YouTube, que el canal tiene el mismo nombre. Eh, y hablando del coaching ontológico, Cala, es la primera pregunta. Yo voy a estar como mirando para los costados porque tengo todo anotado, no me quiero perder de nada. Y la pregunta, la primera, es esto, ¿no? ¿Qué es el coaching ontológico y en qué se diferencia con otros coaching? Ok. El coaching ontológico es una disciplina, es una carrera, en mi caso es una de mis profesiones, es mi profesión, desde donde acompañamos a distintas personas, a quienes se acercan en esta búsqueda, a conseguir aquello que hoy no están pudiendo conseguir por sus propios medios, ¿cierto? Entonces, hay una situación actual, la persona está en una situación actual, y hay una situación que es deseada, pero la persona no llega por sus propios medios a esa situación deseada. Sí. Entonces, entre el medio de donde hoy está y en donde quiere estar, hay una brecha, hay un espacio. Ujú. Nosotros, los coaches, trabajamos en ese espacio, ¿sí? Para que la persona pueda empezar a comprender qué cosas de cómo está haciendo en este momento no le son funcionales para conseguir. Sí. Entonces, estas personas, para poder conseguir esto que quieren conseguir, necesitan generar una transformación. Ontológico hace referencia al ser. Entonces, cuando hablamos de coaching ontológico, lo que significa es entrenamiento de qué? Del ser. Ajá. Entrenamos a nuestro ser o a nuestra manera de estar siendo para poder conseguir las metas que queremos conseguir. Sí. Entonces, ¿en qué se diferencia con otros
con otros tipos de coaching, porque hay coaching de acción, hay coaching deportivo, organizacional, de parejas, de autoestima, nutricional, hay un montón, cada uno Ujú. tiene su foco. El nuestro se enfoca en este cambio, en esta transformación, en este cambio de observador que necesitamos hacer las personas para poder salir de esta situación y llegar a la que queremos. ¿Y Entiendo. sobre qué? Sobre lo que sea. O sea, nosotros podemos trabajar nuestra autoestima, podemos trabajar metas a nivel sociales, económicos, comunicacionales, lo que sea. A ver, ¿en dónde estás queriendo tener un resultado que hoy no estás pudiendo conseguir? Ahí trabajamos los coaches. Sí, y esto también me da el pie para preguntarte de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando decís desde el ser, ¿no? Como, bueno, la etimología de la palabra, onto del ser, logía del estudio del ser, me imagino como todo lo que engloba lo que somos, ¿no? El lenguaje corporal, las Totalmente. emociones, ¿no? El coaching ontológico comprende que el ser se forma con tres dominios: Sí, cuerpo, emoción y lenguaje. Que cuerpo estos tres emocional. dominios, exacto, cuerpo, emoción y lenguaje, son los tres dominios que forman al ser. Entonces, cuando estos tres dominios no están en cierta coherencia, esto se le llama coherencia ontológica, la Ujú, coherencia del ser, cuando no hay coherencia, es difícil conseguir lo que quiero conseguir. claro. Porque Porque si, puedo estar pensando en una cosa, sintiendo otra y y actuando diciendo, diferente. y actuando diferente. Entonces es Sí. como que, claro, quiero algo en un idioma, pero en realidad mi cuerpo se maneja en otro idioma, pero mi sentir también está en otro idioma, no se entienden, no llegan a puerto, a donde quieren llegar. Y acá Entonces, también lo unís con el yoga, ¿no? acá se puede unir con el yoga también. Claro. Exacto. Digo, Pero porque es es parte un de poco lo que sos vos en tu formación. desde mi formación lo puedo trabajar también, se puede trabajar. Lo que pasa es que desde el yoga quizás tenemos una mirada, no te diría que más amplia, sino que desde el yoga Mm. lo trabajamos directamente desde el cuerpo. Desde el Ahí va. cuerpo, desde las meditaciones, ¿no? Entonces, vamos, desde el yoga, vamos sintonizando nuestro cuerpo, haciendo que este cuerpo sintonice con lo que siente, y entonces la Ujú. acción va a ser distinta. Desde el coaching lo trabajamos a través de intervenciones físicas, emocionales y desde el lenguaje. Entonces lo trabajamos Sí. como coaches desde las preguntas. Nuestra herramienta como coach es la pregunta. Lo Ahí hacemos va. a través de capacitaciones. En yoga vamos a una clase, ¿no es cierto? Ok, empieza la clase, se va guiando la clase, y pasa por el cuerpo. Desde el coaching va a pasar primero por una conversación. Mm, entiendo. Y viste esto que decías de que uno puede alcanzar, o sea, te ayuda, digamos, a alcanzar cualquier meta que te propongas, ¿no? Puede ser nutricional, puede ser económica, pero hay eh, como ciertas pautas, ¿no? Que el ser coach, el coaching, debe de tener, como por ejemplo la terapia psicológica, es como se unen ustedes, digamos, como que se acoplan, no sustituyen a, ¿no? Lo digo, por No, ejemplo, si una persona quiere bajar de peso, pero tiene un trauma alimenticio, o si una persona quiere trabajar ciertos estados emocionales que siente bloqueo, lo puede trabajar desde el coaching, pero también tiene que tener terapia psicológica, ¿no? totalmente. Querer no significa poder. ¿M? Yo puedo querer no ser modelo de alta costura, pero no significa que vaya a poder. ¿Por qué? Porque van a haber algunos requisitos que tenga que cumplir, por ejemplo, y que quizás sean requisitos físicos, biológicos, una cuestión de edad, lo que fuese, que no me va a Ujú, permitir estar en ese lugar. Entonces, querer, vamos partiendo como desde el punto que no todo lo que quiero lo puedo. ujú. Entonces, cuando una persona se acerca a una sesión de coaching con nosotros, con los coaches, lo primero que hacemos es ver, cuando empezamos a conversar, si es que este objetivo es realizable. Ahí va. ¿Sí? Primero por ahí. Y en relación a lo psicológico, coaching no es psicología, no Coaching, tiene nada que ver con la psicología.
Sí Ok. podemos trabajar de la mano con un psicólogo, no vamos a sustituir nunca a un Sí. psicólogo. El psicólogo tiene sus distinciones, tiene su formación, tiene Perdón, me están sus llamando. herramientas, tiene sus herramientas, y nosotros no tenemos las mismas distinciones, no tenemos el mismo conocimiento, es distinto, porque apuntamos a algo distinto. Sí, Entonces, como coaches sí podemos, por ejemplo, ver qué cosas pasaron en el pasado. ¿Por qué? Porque esa sí, información que está en el pasado de la persona, del coachee en este caso, eh, puede sernos útil para demostrar a este coachee que no le es funcional. Entonces, podemos ir hacia el pasado. La psicología trabaja sobre todo en el pasado. Nosotros vamos al pasado, siempre que sea pertinente en relación a lo que quiere lograr la persona, preguntamos, indagamos, vamos viendo, explorando qué pasó ahí, que está sosteniendo todavía esta persona, pero que no le funciona, quizás ni se da cuenta que eso que sostiene no le es funcional, lo ujú, traemos al presente, vemos si esto es funcional, sí, y ahí es a donde generamos cambios en las acciones o cambios en el observador, cambios de perspectivas, reinterpretaciones para que en el futuro le alcance su manera de ser para conseguir lo que necesita. Pero no es terapia, ¿sí? entiendo. Por Y ahí, bajo ningún punto. por ahí me imagino, ¿no? Por lo que vos estás diciendo, como que con la psicología se indaga más en el pasado, ¿no? Es como que se hurgue más ciertas psicologías, ¿no? Y dependiendo de la rama. Y con el coaching es más desde el presente para ir a un futuro, ¿no? Desde el presente para Exacto. llegar a esa meta. De dónde estoy hoy, hasta la mirada del coaching siempre es hacia adelante. Yo hoy estoy acá, pero me gustaría estar allá. Ok, Ujú. ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? Ahí Quizás va. necesito volver un poquito al pasado, indagar, ver qué pasó ahí y traerlo al presente, volver a reestructurar esa parte, a reacomodar esa parte, a reinterpretar esa parte, a diseñar esa parte, porque muchas veces diseñamos emociones, diseñamos posturas, diseñamos estados de ánimo, podemos armar un diseño, pero primero lo tengo que ver. Entonces, quizás vamos atrás, buscamos, traemos acá, vemos qué hacemos con esto y esto nos va a generar el cambio en el futuro. Claro, porque hay ciertas cuestiones capaz que te dieron herramientas pero que no te funcionan o no te funcionaron, entonces es válido, ¿no? Como pegar un pantallazo hacia atrás un poquito, Claro, ¿no? cuando hablamos Y de hacia atrás, hablamos del conjunto de creencias, el sistema, eh, los valores, todo lo que nos va formando. Y con respecto a esto de los cambios, ¿cuál es el cambio más importante que puede vivir una persona al trabajar con un coach ontológico? Va a depender de la búsqueda de la persona, porque fíjate que el cambio más importante es un juicio, es una valoración que en este caso la estás trayendo vos. Ajá, Quizás para una persona lo más importante y significativo sea, no sé, bajar de peso, pero para otra persona ese cambio no es importante. Entonces sea más importante tener una relación estable con sus padres, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Va a depender de cada persona, va a depender de cada uno. claro, Sí, del lo que te gráfico puedo propio. decir, exacto, es un juicio de valor. Ujú. Entonces, yo no puedo ponerle un juicio de valor y decirte lo más importante que le va a pasar a esta persona. No, porque quizás a la otra persona no, ni siquiera le importe eso. Claro, Lo va a sí, valorar cada persona. Lo que sí puedo decirte es que el coaching, si la persona está dispuesta a pasar por el proceso, porque el proceso depende de que la persona esté dispuesta a poner su compromiso. Y nosotros como coaches estamos ahí para recordarle el compromiso. ¿El compromiso con qué? Con el objetivo que declara. claro. Entonces, yo creo que lo que es para rescatar y como para capaz que sobresaltar, es que va a haber una transformación. Si la persona sostiene el proceso, hay una transformación. Si la persona no sostiene el proceso, pueden haber cambios, pero los cambios son de corta duración. Una vez que transformé, Claro, pero no eso hay me lo da vuelta el tiempo y no hay vuelta atrás. Me lo da el atrás. tiempo y me lo da el sostener en el tiempo. El cambio es de cortita duración.
Sí. Y yo sigo poniendo en tela de juicio, ¿no? Porque son preguntas que se me ocurren en ¿Sí? el sentido, hay un tipo, cambio ahí, reformulo un poco de la pregunta, ¿hay un tipo de persona que busque este acompañamiento? Un tipo en general, no, son personas que tienen búsquedas. Eh, por ejemplo, a ver, he tenido coachees que estaban queriendo vender la casa, por ejemplo, y Sí. no podían entender por qué no podían generar las acciones para vender la casa. He Ujú. tenido personas que han querido bajar de pesos, he trabajado con personas que quieren irse a vivir afuera del país, he trabajado con personas que se llevan mal con sus parejas, he trabajado con personas que no se saben relacionar, que ellos traen esto, ¿no? Ujú. Entonces es amplia como con cuestiones laborales, personas que decían yo antes manejaba y no sé por qué no pude volver a manejar. Entonces, a través de estas sesiones, claro, Sí. siempre que no haya un factor psicológico en el medio que pueda detectar, si no lo trae detectado, si no lo trae declarado, ¿no? El mismo coachee, lo puedo detectar yo como coach en base a las sesiones que vamos teniendo, me puedo ir dando cuenta si es una cuestión más bien psicológica, entonces ahí se lo deriva a un psicólogo y se sigue trabajando lo nuestro desde nuestro lugar, pero con asistencia psicológica o si es algo que se puede llevar adelante tranquilamente. Claro, claro, Ujú. sí, como más un plan, ¿no? ¿Y cómo aborda el coaching ontológico las emociones sin reemplazar el rol de un psicólogo? Porque las emociones son parte, como te decía al principio, las emociones son parte de nuestro ser, cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? Ujú. Entonces, si la emoción que está transitando la persona no es patológica, cuando digo patológica me refiero a, pongámosle un nombre, una emoción, ansiedad. Si es una ansiedad natural, porque la ansiedad es como el estrés, no todo estrés es malo, el tema es cuando hay sobredosis de estrés, Claro, sobredosis una de ansiedad. sobrecarga. Ujú. Exacto, cuando esta ansiedad no te tiene completamente tomado, que esto ya sería una cuestión de mente patológica, mente que necesita Sí. el acompañamiento psicológico, y es una ansiedad que te permite a vos observarla y construir desde ahí, podemos trabajar. Las emociones son biológicas, las emociones son del cuerpo, es una cuestión química de nuestro cuerpo, entonces Claro, sustancias que se mezclan. le pertenecen al cuerpo. Pero ¿qué pasa? La emoción surge cuando inconsciente o conscientemente hago una interpretación. Entonces, antes que la emoción hay un hecho, algo ocurre. Yo interpreto y así como interpreto me emociono. Ujú. Entonces, esa es la base nuestra para poder trabajar con una emoción. Ahí A va. partir de ahí viene la gestión emocional y el diseño emocional para que esa emoción nos sirva para construir aquello que queremos construir. Y en el mientras tanto, me imagino, yo no, te pregunto desde mi ignorancia total, como en el mientras tanto, ¿viste? Estás acompañando a una persona para cumplir su meta y tuvieron como esa revelación básica, esa revelación base de sus emociones, ¿no? Detectaste y dijiste, bueno, vamos a laburar por acá. Pero ponele que en el camino hay ciertas como banderitas rojas de que por ahí cambiaron lo que percibiste en un comienzo. ¿Eso cómo lo trabajas? ¿Me explico? Más o menos. Como si detectás otras emociones que por ahí son más eh, desde los traumas, ¿viste? O como cosas más sensibles quizá, que no se notaron al principio cuando vos hiciste, Bien, digamos, no pasa nada. tu lectura. Ok, no, no pasa nada. Con la persona vamos conversando. Y cuando aparecen cosas, nosotros en coaching generalmente le llamamos quiebre. Un quiebre es eso que te Ahí. saca de la transparencia, ¿no? Ajá, Estamos hablando, conversando una cosa a la otra y de pronto te hago una pregunta y esa pregunta es como, te hace dar cuenta que algo hay ahí, algo pasó, ajá, ¿no? Posiblemente a través de esa pregunta surja una emocionalidad. Entonces,
como coach, intervenimos esa emoción, ¿no? Ok, Sí. damos un espacio, ¿qué estás sintiendo? ¿Dónde lo sentís? ¿Qué es lo que te pasa? Contame. Una vez que vos tenés esta emoción, puede ser que después en el hablar aparezcan otras que deriven de traumas y demás. Ajá. Podemos ir trabajando desde las preguntas siempre que sea pertinente para el objetivo, sobre toda la emoción que aparezca, emoción, todo lo que surja, se puede trabajar siempre que tenga un propósito. El propósito nos lo da el objetivo. Yo no voy a ahondar en cosas que no considere que tengan que ver con el objetivo. Ujú. Y como los coaches no damos por hecho las cosas, las preguntamos. O sea, en ningún momento enjuiciamos, en ningún momento decimos lo que tenemos que, lo que tiene que hacer la persona, en ningún momento damos por hecho que la persona está sintiendo X cosa. Todo es una pregunta, todo es desde la pregunta. ¿Qué sentís? ¿Qué te hizo sentir esto? ¿Por qué crees que estás sintiendo esto? ¿O esto con qué te conecta? ¿La voz de Ah, qué tiene esto? ¿O de quién tiene esto? Depende de lo que ujú. esté pasando. Y todo Claro. esto que me decís, ¿cómo lo relacionás con tu objetivo? Tiene que ver, porque a veces puede pasar que la persona te vaya hablando un poco y no tenga que ver con el objetivo. Entonces Claro. esa parte yo la tomo, porque Es mi, como, perdón, sí, se dice. porque mi rol como coach es acompañar a la persona a ese objetivo, no ir a cualquier lugar. Yo tengo un propósito en la sesión, es acompañarte. Sí. ¿Por a dónde? A donde vos querés llegar. Cualquier cosa que me saque de ahí me saca del rol. Me ¿Viste saca de... las preguntas que vos vas haciendo es como una toma de conciencia, ¿viste? Cuando dices, ah, ajá, y, sí, y te quedás pensándolo, que ya es un montón, digo, para poder llegar a alcanzar una meta. Y además, ¿qué otra herramienta le dan además de las preguntas? ¿O son solo preguntas que más No, reflexivas? en una sesión lo que va a pasar es que va a haber preguntas, ¿sí? Eso es lo que va a, en primera instancia, a ocurrir. La persona va a llegar con una situación, nosotros vamos a indagar sobre la situación en general. Una Ajá, vez que vamos conociendo esta situación en general, vamos a ir viendo por qué esta situación le representa un problema a esta persona, porque quizás lo que para vos es un problema, para otra persona no lo sea. Entonces empezamos a conocer tu mundo interpretativo, por ahí va. un problema. Ok, y si toda esta situación es un problema, vamos a ir buscando que me traigas algunos hechos, vamos a ir conectando un poco con estos juicios que trae la persona y tratar de fundar los juicios, ver si son fundados, tienen bases Sí. en qué sostenerse o no. Una vez que estamos en ese lugar, vamos a preguntar, bueno, con todo esto que me decís, ¿qué te gustaría lograr? Ahí empezamos a conectar con el objetivo. Ahí va. Y esto me trae como a la transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma esa emoción limitante en una posibilidad desde el coaching? Se transforma en una posibilidad desde el momento, primero en que la persona ve que está en esa emoción y segundo que la acepta. El punto más importante para las emociones, para los estados de ánimo, es aceptarlos. Es Ujú. aceptar que estoy enojado, es aceptar que estoy triste, es aceptar el resentimiento, es aceptar lo que sea que esté sintiendo. Una vez que está clara esa situación, que ok, estoy sintiendo esto, vamos a conocer el mundo interpretativo. Yo siento esto, ¿por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue el hecho que te lo dispara? Sí, Empezamos a conectar con los hechos. Esa emoción es producto de un hecho y de cómo lo interpretaste. Entonces, si pasó que chocaste el auto, por decir cualquier cosa, pasó que chocaste el auto y vos interpretaste que eso era un problema y esa interpretación te hizo enojar, entonces vamos a ver por qué todo esto es un problema y trabajar sobre eso. Una vez que la persona empieza a poner estas cosas en palabras, yo estoy trayendo un ejemplo bastante simple, ¿no? Una sí, vez que pero la persona desde lo pone en palabras, básico, sí, empieza a darse cuenta cómo suena el decirlo. Una vez que nosotros como coaches le repetimos lo mismo, vos estás diciendo que porque pasó esto, vos sentís esto, 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 de acá y de allá. Entonces, cuando la persona empieza a escuchar todo esto,
empieza a tomar conciencia, sí, la verdad no me sirve, o sí, la verdad es que sí, es así, y sigo tomando. Bueno, todo esto que vos sentís, ¿te sirve para llegar allá a donde querés estar o tendría que pasar algo distinto acá? Y Claro. ahí viene como la magia, la transformación del coaching, que es empezar a diseñar estados que me sirvan. ¿Y cómo? Yo nunca le puedo decir cómo, porque lo que a mí me sirve, no sé si a vos te sirve. Entonces es algo que va a salir de la conversación mía con el coachee. Ahí va. Vamos a ir viendo qué posibilidades esta persona ve que tiene para salir de ahí. Yo no le voy a poner las posibilidades, Claro. porque las posibilidades son mías. Y qué loco esto que contás, Cala, porque cuando uno va sacando y hablando, te das cuenta del mundo emocional. Es como tu propio mundo que estás ahí navegando, ¿no? Y una vez que lo hablas, capaz o le das, claro, es como, A o veces con se- hablarlo ya está, la misma persona te dice, ¿sabes qué? Ya está. claro, Solo necesitaba ponerle un nombre, o solo darme cuenta que por todo esto yo me siento así, ya está, ya pasó. claro. Qué importante Las sacarlo, consecuencias ¿no? de esto, Como, sí, es muy importante sacarlo porque es muy curioso. De los tres dominios del ser, cuerpo, emoción y lenguaje, sí, el único dominio que no puede trabajarse por sí mismo es la emoción. O sea, yo no te puedo decir, mira, Gillo, ¿estás enojada? Ponete contenta. claro. No, Es la típica, ¿no? Como te ven llorar, no llores. no llores. Bueno, no. ¿Por qué? Mal. Porque para ponerte contenta, como la emoción deriva de una cuestión química y esto es cuerpo, es tu físico, lo que tiene que haber es un cambio, o en tu cuerpo o en tu lenguaje. Cuando digo lenguaje hablo de pensamientos también, ¿no? Porque pensamos en lenguaje. Claro. Entonces, o cambia tu manera de pensar o cambia tu parte física, corporal. De ahí que desde el yoga la emoción se limpia con la práctica. No hace falta decirla, va a salir Claro. por el mismo movimiento. Pero en coaching, nuestra herramienta es la conversación y las preguntas. Entonces, no hay mejor pregunta que la que a vos te haga sentido para poder liberar esa emoción. Ahí va, claro. Me imagino que son como una especie de faro, ¿no? Como el coaching. En el momento de que vas sacando y te vas dando cuenta, ¿no? Con las preguntas, hasta, bueno, esto te sirve para llegar a donde querés llegar. Es como, ¿no? Es como esa lucecita que te va guiando. Claro. Eh, qué bueno. Y voy a dar vuelta al cuaderno porque tengo muchas preguntas y la hora va muy bien. Em, bueno, las herramientas ya habíamos hablado. Nos podrías compartir un ejemplo práctico de cómo el coaching ayudó a relacionarse distinto a alguna persona con sus emociones? ¿Te acordás de algún, sin nombrar obviamente, te acordás de alguna persona así en particular? Bueno, sí. Por ejemplo, había una X persona Ajá, que tenía todo un tema emocional en sí. relación a su creencia, en realidad era toda una cuestión emocional a su creencia de cómo ser madre, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo debo ser yo mamá? ¿Cómo el deber ser? Sí, Entonces, toda también. esa creencia, todo ese deber Como el ser, estereotipo, ¿no? el estereotipo. Y el estereotipo depende de cómo fue criada, en qué contexto fue criado, depende del sistema, depende de la ciudad, del país, depende de un montón de cosas. Todo eso va a formar esta creencia. Y Ujú. frente a estas cosas se va a adherir la emocionalidad Claro. para esto. Entonces, a través de las sesiones y de ir viendo que la relación que esta persona tenía con sus hijos no le era funcional para nada, empieza a salir, porque la emocionalidad era de tristeza, era de frustración, era de cada vez que me relaciono con mis hijos, no puedo, no llego, es Claro. como si no Mm, los conozco, ¿no? Entonces, no era bueno, como verdadero, ¿no? claro, detrás de toda esta emocionalidad estaban todas estas creencias. Entonces, el ir dándose cuenta que ese tipo de creencias
construían la emoción, ya dejaron de tener valor, dejaron de tener el peso, porque claro, esa creencia ni siquiera tenía su voz propia. Tenía la voz de su madre, que le había dicho que para ser mamá tenía que ser de tal manera, tenía la voz de su padre, que para ser mujer de familia tenía que ser de tal manera, y todo eso fue creando esta emocionalidad que no le era funcional en la actualidad, porque quizás a su madre le funcionaba ser así con ella, en ese tiempo, en ese momento, pero ella como mamá, con sus hijos, claro. cambiaron las épocas, cambiaron los paradigmas, cambió, los niños tienen sus propias creencias, sus propios valores, van creando, van formando. Entonces, si tus valores no son propios y tienen la voz allá, en el pasado, y hay un salto generacional, posiblemente no enganchen. Entonces, Claro. ahí hubo una transformación, un darse cuenta, un quiebre, como decimos nosotros, en darse cuenta que esas voces ya no funcionaban, ¿no? Entonces ahí viene este cambio de que, de acción, de creencia, formar, crear nuevas posibilidades, nuevas alternativas para poder ser de manera distinta, para poder tener una buena relación con los hijos. Y qué liberador para ella, ¿no? Me imagino como de esta figura que te dicen que debes ser de tal manera, ¿no? Como un personaje que realmente no lo estás sintiendo porque no te está funcionando, porque no estás teniendo un Es, vínculo cercano con tus hijos y de repente decir, bueno, es puedo muy, cambiar. es muy interesante porque cuando empezamos, cuando nos metemos ahí, nosotros a esta parte le llamamos como el núcleo duro, cuando entramos lo más profundo del ser. El núcleo duro que está compuesto por las creencias, los paradigmas, los valores, ¿sí? Y después adelante está el observador. Entonces, luego viene la acción y el resultado, ¿no? Nosotros nos manejamos como si lo pudiéramos estructurar de esta manera. Cuando Sí, entramos ahí, en este núcleo duro, que aparecen estas creencias, que aparecen los valores, aparece una cuestión que le llamamos el dilema ético-moral. Entonces, la moral es todo aquello que nos dijeron que era importante. Son valores fundamentales, pero que no, cuando crecimos en familia, como en el núcleo, en el sistema que hayamos crecido, nos van compartiendo los valores, ¿no? Que pertenecen a ese sistema. Y sí, nosotros, niños, los vamos tomando. ¿Qué pasa? Cuando crecemos y empezamos a cuestionar esos valores y empezamos a formar los nuestros propios, esto es la ética. Cuando mi ética, mis valores nuevos, actuales, de persona que ya está reflexionando sobre estas cosas, no coincide con estos valores con los que crecí, viene este dilema entre lo que es moral y lo que no. El dilema ético-moral, la moral frente a la ética. Y acá claro, aparecen emociones como la culpa, como la vergüenza, el claro. resentimiento. Acá aparecen emociones. Y bueno, y todo eso después lo tratan, ¿no? Es como que, Todo esto se trabaja cuando la claro, persona, nosotros visualizamos un iceberg, ¿no? En la parte del agua arriba es la parte consciente. Cuando empezamos en una sesión de coaching ya tenemos un objetivo, un puerto a donde ir. Y viene la parte a la que nosotros llamamos la exploración, es como tirarte al mar, empezar a bucear, empezar a explorar qué hay en sus hábitos, en sus creencias, en sus costumbres. Y cuando detectamos que aparece acá un tema con algún valor, la persona tiene ese quiebre. Uf, me di cuenta que esto es la voz de mi papá diciéndome esto. claro, Entonces, claro, ¿cómo voy a ser yo con mi hijo un buen padre si atrás tengo de fondo o lo que mi hijo espera? Porque el buen padre y mal padre es un juicio. ¿Cómo voy a lograr tener este tipo de comunicación con mis hijos si yo de fondo tengo esta voz, esa moral, ahí taladrándome que me dice que para ser papá tengo que ser de tal manera? Entonces claro. aparece ese quiebre, la persona misma es una cuestión de liberación y a partir de ahí empezamos, como te decía, fuimos al pasado, en el quiebre estamos en este presente en donde nos damos cuenta que no nos funciona, entonces empezamos desde las preguntas a ver de qué manera se puede reconstruir. Y voy subiendo el iceberg para arriba otra vez, creando nuevas
interpretaciones, nuevos hábitos, nuevas costumbres que me van a traer distintos resultados. Qué maravilloso, pero es como que esto me lleva a sentir y a pensar también en el hecho de que cuántos caminos hay para buscar la verdad, ¿no? En el sentido como que esto es muy estoico también, ¿no? Depende también la meta que tengas, porque puede ser una meta económica igual, pero de todas maneras te lleva a bucear, como vos decías, en tus creencias. Y ahí siempre van a haber quiebres, ¿viste? Como digo, como, bueno, a ver qué estoy creyendo, cómo estoy actuando, qué estoy sintiendo. Es como te lleva a la pura revelación, digo, del ser. Hay muchos caminos, como escuchándote, para llegar, ¿no? Al núcleo y a la esencia de nuestro, de nuestro ser, ¿no? Como, no sé, me Yo ahí, imagino, sí, 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 que sí, digo, cuando uno está comprometido realmente, viste, por ejemplo, no sé, en el yoga, bueno, me comprometo en este camino, ¿no? Y voy buscando, busco, este te lleva a un núcleo, viste, a una esencia, a descubrir un montón de cosas, a limpiezas, a destruir para construir. Y si yo también me comprometo con el coaching, ¿no? Como, bueno, esta es mi meta, me dejo ayudar, me dejo guiar, es como también, ¿no? Destruyo, construyo, y ahí voy rompiendo capas y cáscara para llegar ahí, ¿viste? Como a la esencia misma del ser. sí, totalmente, totalmente, pero recién decías llegar a la verdad. Hay tantas verdades como Hay observadores tantas hay. versiones. Sí, Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad? Y quizás la verdad que estás viendo vos hoy no sea la misma que veas mañana. tal cual. Entonces, el tema es qué es la verdad. O tu verdad, Entonces, mi verdad, claro, verdades. Sí, porque esa verdad sigue estando envuelta de tus creencias, de mis creencias, de las creencias en general, ¿no es cierto? Está envuelta de las creencias, de los paradigmas, de los valores, de las emociones, de todo, todo, todo lo que hace al ser. Entonces, sí es reveladora, tomar sesiones de coaching es súper revelador para las personas porque se van dando cuenta quiénes están siendo hoy y claramente si queremos solucionar un problema, como soy hoy, no voy a llegar a la solución, si no ya lo tendría resuelto, ¿no? O sea, claro. Si no, no si hay una buscaría brecha, ayuda. si hay un espacio, claro, si hay un espacio, ya está, voy, lo hago. Si hay un Bien, espacio y no puedo llegar al otro lado, es porque lo que yo soy hoy no me alcanza para estar ahí en donde quiero estar. claro. Entonces, en todo ese espacio está la revelación de lo que tampoco se trata de destruir, no es que tengamos que destruir para construir, porque lo que hoy somos pueden ser las bases desde donde construyamos. Quizás tengamos que modificar alguna cosa, pero no necesariamente hay que romper con todo. Habrá que Claro. ver, habrá que ver cada caso. Claro. Cada persona es, cada Claro, situación de cada persona, te diría, es un tema a conversar y ver. tal cual. Y ya una pregunta más porque estamos ahí en el límite horario, porque también quiero que dejes tus datos y todo, Cala, para que la gente se pueda contactar con vos. La última pregunta sobre coaching sería, ¿qué desafíos va de vuelta? Más despacio, porque me apuró en mi mente nada más. ¿Qué desafíos enfrenta hoy el coaching en relación al mundo emocional y la salud mental? Primero, ¿qué desafíos enfrenta el coach en relación a la... A ver, si, si el coach que te está dando una sesión de coaching tiene en claro qué es lo que es el coaching ontológico, Sí, ¿sí? No es que haya un desafío, no sé si estoy interpretando bien la pregunta, porque creo que puede ir para dos lados. Em, a ver, no es que haya un desafío a nivel emocional. El coaching nos sirve para poder comprender, ponerle nombre a las emociones que tenemos, a lo que estamos sintiendo, ver si nos son funcionales y aprender a gestionarlas y a diseñarlas para que nos sean funcionales
para lo que queremos conseguir, ¿sí? Digamos, el desafío es poder poner a tono, poder poner en sintonía cuerpo, emoción y lenguaje. Ese es el desafío para poder conseguir las metas. Si esos tres no están en línea, posiblemente no llegue a la meta o no la pueda sostener en el tiempo. Ujú. Solo sea un cambio. Entonces, como coaches tenemos el desafío de hacer buenas, juicio no, pero hacer sesiones con la mayor escucha posible, porque de nuestra escucha sale la pregunta, abiertos, estar nosotros como coaches en esta coherencia ontológica, o sea, trabajar con nosotros todas las distinciones que tenemos para ser coaches, trabajar nuestra emocionalidad, Sí, nuestra corporalidad, nuestro lenguaje, la manera en la que hablamos, ser responsables al momento de hablar y utilizar los distintos actos lingüísticos que conocemos y el compromiso social que tienen estos actos. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajada, puedo acompañar a otro. Si yo no estoy trabajada, va a estar complicado acompañar a otro. ¿Por qué? Porque ahí va a salir el juicio, la opinión, el decirte lo que tenés que hacer, el comprarte la historia, que es como que venga el coachí, traiga toda la situación, y en vez de escuchar y poder preguntar, ay, sí, no, pobre, tenés razón, mirá lo que te pasó, y en la misma historia que vos, no es que no la claro. respeto tu historia, pero no te la puedo comprar. Yo necesito como coach estar al lado tuyo para acompañarte, no subirme a tu mochila y que los dos estemos llorando por lo que te pasó. Claro, totalmente, Es sí. un desafío. Ser mejores para ser un buen coach, se dice que hay que ser un buen coachee. Ser buenos coachees para poder acompañar al resto. Sí, totalmente. Y qué desafío es esa neutralidad, ¿no? Como decir, bueno, a ver, esa buena escucha para poder, ¿no? Ayudarte y Sí, no espejar, porque como humanos todo el tiempo estamos buscando, ¿no? Como esas totalmente. proyecciones. Totalmente. Puede pasarse juicios por la mente, podés estar escuchando y lógicamente vas a tener ahí tu propia opinión. El tema es no compartírsela a la persona. Respetar. ¿Por qué? Porque el protagonista en la sesión es el otro, no se trata de lo que yo creo que es, no se trata de cómo yo creo que son las cosas, se trata de cómo vos crees que son las cosas. No se Claro. trata de mí, se trata del que tengo enfrente. También es aprender a respetar la otredad, a reconocer al otro tan válido como yo, sus opiniones, aunque no sean las mismas que las mías, sus creencias, aunque no las comparta yo, siempre hablando desde un punto ecológico, ¿no? Habrá cuestiones que ya por la ética de cada uno tomarás la sesión o no, pero digamos, si no hay problemas en cuanto al objetivo, que sea ético, que sea ecológico, que todo eso lo pasamos, ¿no es cierto? A través de Ujú. preguntas, se lo trabaja también. Pero sí, trabajamos desde el centramiento, la coherencia ontológica, que es esto de mantenernos atentos a la escucha, en servicio, con humildad, con aceptación y presencia. Cala, bueno, ya estamos ahí con el horario justo, pero me gustaría que dejes la última reflexión, quizás de alguna persona que necesite, que no sepa, viste, dónde dirigirse muy bien. ¿Cuál sería tu consejo quizá o última reflexión? Yo los animaría a probar una sesión de coaching si nunca probaron, si incluso a veces por ahí no saben qué es lo que quieren conseguir, pero sí saben qué es lo que no quieren, ¿no? A veces no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. Ya estoy cansado de esto no me lo banco más. Entonces, si en el hablar, en tu hablar, está eso, ya no quiero más de esto, pero no sabes cómo salir de ahí, bueno, yo te invito ahí a que vayas a un coach certificado y bueno, y tener una sesión de coaching, porque verdaderamente es transformador. Si es coaching ontológico, es transformador. Me encanta, Cala, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en esta entrevista. Medios de contacto que la gente se pueda, valga la redundancia, contactar con vos Pueden y saber contactar a más. través de Karina Zucker Coach, desde la cuenta de Instagram, escribir, dejar mensajito. Ahí voy subiendo algo de contenidos, algunas historias y bueno, de ahí se pueden contactar. Maravilloso, bueno, va a quedar igual en la etiqueta de la descripción, en la cuenta de Cala. Cala, muchísimas gracias a todas las Gracias. personas que estuvieron.
Gracias a Esta todos entrevista por va el a quedar espacio. guardada, así que para aquel que la quiera volver a ver desde el principio, va a quedar en los archivos. Muchas gracias, Cala. Gracias, Gillo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chau.